Audio Jungle. Buenas noches. Es una bendición compartir con todos y Dios sea guiándonos en este tiempo. Que el Espíritu llene y transforme nuestro entendimiento con la palabra y nos dé una nueva unción, la que necesitamos para este tiempo. Es un tema hermoso, lo de las buenas noticias, y bueno, vamos a darle un enfoque porque es imposible abarcar este tema en su totalidad, pero vamos a tratar de dar un enfoque para poder ver un contexto en macro de lo que era la situación en la que se ha dado el Evangelio, la difusión del Evangelio. Voy a compartir pantalla para seguir una presentación que nos va a ayudar a ver algunas cosas importantes. Entonces, hablamos de buenas noticias y bueno, el Evangelio es la buena noticia. Evangelio en el griego era como una recompensa cuando uno llegaba con una buena noticia o entregaba algo. Con el tiempo dejó de ser la recompensa y Evangelio se denominó la buena nueva que se estaba dando, ¿no? Entonces, el pensamiento griego en este tiempo es importante y muchas veces vemos el contexto de las palabras escritas en el Nuevo Testamento y tenemos que ver el significado griego y vamos a entender por qué. Vamos a dar una pequeña explicación de eso y vamos a entender por qué todo lo del Nuevo Testamento, el origen de las palabras se tiene que buscar en el griego y el significado, y eso amplía mejor el entendimiento de la palabra, ¿no? Entonces, las buenas noticias. En Marcos es un evangelio que comienza y habla con esta frase, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, esta misma frase dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, aquí me gusta mucho porque está enfocando el Evangelio de Jesucristo, o sea, la buena noticia de Jesucristo. En realidad, el Padre ha querido manifestar al Hijo como la buena noticia. O sea, esta es la buena noticia y Jesús se presenta hecho hombre. La primera frase que dijo Jesús en su ministerio fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era? Era Él. Él hecho hombre decía: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla de Mesías, Mesías es el ungido, es una palabra hebrea que significa el ungido. El ungido, cuando hablamos de ungir, es como consagrar a alguien, como separar a alguien, ¿no? En el Antiguo Testamento se ungía a sacerdotes o se ungía a reyes, se los consagraba para ese oficio. Y la palabra ungido en griego equivale a Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, es Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Y bueno, esta era la buena noticia. Y cuando hablamos de buena noticia, en realidad todo lo bueno, aquí he escrito una frase que contiene la idea, todo lo digno de este título, que es buena noticia, solo puede provenir de Dios.
¿no? No hay otro origen posible. Entonces, toda buena noticia históricamente solo proviene de Dios. La promesa a Abraham era una buena noticia, de que iba a tener un hijo, de que iba a ser bendecida sus generaciones. La promesa con Noé ha sido una buena noticia, que iba a guardar a su familia. Entonces, todo proviene de Dios. Y cuando hablamos del reino, esta es una buena nueva del reino, porque aquí también en el Evangelio, en Mateo, hay un versículo que dice que Jesús recorría enseñando y predicando el Evangelio del reino. O sea, estamos hablando que el reino de los cielos se ha manifestado en la tierra a través de él mismo. Entonces, adicionalmente, son las sanidades, o sea, es como una manifestación del reino de los cielos, la sanidad. No quiere decir, es como una consecuencia de que el reino se ha acercado a esta dimensión, ¿no? Cuando vemos lo que escribe Pablo, es interesante porque Pablo da dos enfoques al Evangelio. Da un enfoque sobre la gracia, habla del Evangelio de la gracia de Dios, y da un enfoque sobre la gloria. A ver, en Hechos 20:24 hay un versículo donde habla sobre la maravillosa gracia de Dios. Sabemos que gracia es algo que recibimos, es como que el acceso a Dios dado por Él mismo. O sea que la buena noticia es de que tenemos acceso a Dios nuevamente, no por algo que hagamos, sino porque a Él mismo le ha placido darnos acceso a su presencia nuevamente. Ese es el Evangelio de la gracia. Y en el Evangelio de la gloria, ahí viene algo más tremendo, porque va más allá, Pablo más allá, y habla de la gloria es como la presencia manifiesta de la divinidad, que puede ser tangible a nuestros sentidos. Entonces, cuando Pablo habla de esta gloria, ya habla de una comunión del hombre terrenal con una divinidad, ¿me entienden? En 2 Corintios hay esta frase que dice: no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, no solamente es el Evangelio de la gracia, sino que habla de un evangelio de la gloria de Dios, que podemos estar en la presencia de Dios, porque la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, como en la palabra, si vamos analizando, el evangelio tiene, es muy amplio y consta de estos aspectos hermosos, ¿no? Hermosos. La gracia y la gloria de Dios. Hay algo muy importante que es impactante. Si vamos a hablar del evangelio, de la buena noticia, hay una parte en Lucas, está escrito Jesús entra en una sinagoga y toma, se le entregan los rollos y él escoge esta porción de la palabra. Es una profecía que está en Isaías, y él lee esta profecía. Es tremendo cómo se da el momento en que él lee esta profecía. Se está dando el evangelio a las personas que están escuchando esto. Vamos a leer, está en Lucas 4, 18, 19. Voy a tener mi Biblia
hermano, es una porción muy impresionante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Le entregaron el rollo y Jesús abrió en esta porción, porque se le dio el libro del profeta, abrió el libro y halló el lugar donde está escrito. Entonces él quería leer esta parte. Dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Enrollando el libro, lo devolvió, se sentó en la sinagoga y todos los ojos estaban puestos en él. Y lo que comenzó a decirles es tremendo. Delante de ustedes, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esta era una que está descrita en Isaías 61, y Jesús lee esto en la sinagoga y hace esta declaración ante los ojos totalmente sorprendidos de los que estaban en la sinagoga. Y dice, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No? Qué tremendo la unción que estaba sobre él, el Espíritu, Dios mismo lo ungido para representar las buenas noticias a la dimensión de dar buenas nuevas a los pobres. Habla de los quebrantados de corazón, habla de los cautivos, habla de dar vista a los ciegos, de dar libertad a los oprimidos. Es maravilloso, es maravilloso. En Isaías, lo que viene después es impresionante, porque el Evangelio en realidad es una sustitución. Y aquí voy a abrir en Isaías, ya no está en Isaías 61. Lo que pasa aquí es una sustitución. Él toma nuestro lugar y nos pone a nosotros en su lugar. La profecía en Isaías decía así: después de lo que Jesús leyó en la sinagoga, esta profecía continuaba así. En el versículo 3 dice: proclamo el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión. A ver, ¿qué reciben los afligidos de Sión? Reciben gloria en lugar de ceniza. Es una sustitución. Reciben óleo de gozo en lugar de luto. Reciben manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, ¿quién está trayendo esta sustitución? El Hijo de Dios. En Él está encerrado todo el Evangelio. Toda la buena noticia es Él, es la persona de Él, es su vida. ¿Y qué es lo que Él hace? Él presenta y nos dice: beban de mi copa. Un significado muy hermoso de
copa es destino. El evangelio es este. Las buenas noticias son estas. Llega a tu vida y te dice, bebé de mi copa. Bebemos de su copa y Cristo bebe de nuestra copa. ¿Qué es lo que hace? Bebemos de su destino y Él bebe de nuestro destino. Es una sustitución. ¿Cuál es su destino? ¿Y cuál era nuestro destino? Él ha pagado, ha sufrido, ha pagado el precio en la cruz, ha cumplido el requerimiento que necesitaba la justicia de Dios por todos nuestros pecados, ha pagado y ha agradado al Padre con su sacrificio, que es lo que nos correspondía, y nosotros hemos bebido de su copa, hemos tomado su destino en nuestras manos. ¿Y cuál era su destino? Es que Él ha agradado a Dios en todas las cosas. Por eso, estas son las buenas noticias. Este es el evangelio, que en Él estamos completos. En Él estamos en la presencia del Padre nuevamente. Estamos en Él y el Padre nos ve con agrado nuevamente, no por ningún mérito propio. Todo el mérito ha sido del Hijo de Dios, hecho hombre. Entonces, esta es como una primera parte donde estamos mostrando algo del evangelio, de lo que son las buenas noticias. Amén. A ver, más o menos para continuar, el tema que vamos a exponer es en qué contexto se da este evangelio, en qué momento de la historia de la humanidad se da el evangelio, irrumpe el Hijo de Dios hecho hombre. Para analizar esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y tenemos que nombrar a 4 imperios, el de Babilonia, el imperio medo-persa, el de Grecia y el imperio romano, que han tenido su influencia en el momento en que Jesús ha venido y ha hecho la obra que ha hecho, ¿no? Estos han sido 4 imperios dominantes en la historia de la humanidad. Geográficamente, aquí he puesto un mapa. Toda la civilización más o menos circuncidaba esta zona geográfica donde, que es el Mediterráneo, y en el momento que Jesús nace era la dominación del imperio romano. Había pasado Babilonia, había pasado el imperio medo-persa, Grecia había dominado con Alejandro Magno casi todo el mundo conocido, y en esta época ya dominaba el imperio romano, pero Grecia dejó una gran influencia en el pensamiento, en el idioma, que fue muy fuerte, a tal punto de que en la Biblia varias veces leemos judíos y griegos, hace como una diferencia. No dice judíos y romanos, porque a veces pone a griegos como gentiles, digamos, o no judíos, y ahí engloba a todas las nacionalidades, porque era tal la influencia de Grecia que aún en el Imperio Romano se habla mucho de la cultura greco-romana. Entonces, para entender en qué tiempo irrumpe el evangelio, tenemos que entender
estas culturas que se dan y la dominación romana, que el Imperio Romano ha sido el más fuerte en fuerza, en ejércitos, el más cruel, y en este mapa está hasta dónde llegaban sus dominios, ¿no? Jerusalén está ahí en la flecha para es bueno tener una idea. Esto ayuda mucho a ver, está toda Europa, está el norte de África, está el cercano Oriente y está la parte de Asia Menor, el cercano Oriente. La civilización se ha movido en esta región en ese tiempo. Y podemos hablar que en este tiempo, vamos a hablar del judaísmo. Aquí está el versículo que les comentaba, dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Pablo escribe esto a los Gálatas. Es importante ver el judaísmo porque eran el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, pero ni ellos mismos estaban unidos. Había una separación muy marcada y por eso hemos hablado del imperio de Babilonia, porque aquí vamos a diferenciar dos clases, los judíos palestinos y los judíos de la dispersión, o lo que se llama la diáspora. Los judíos palestinos son los que vivían en la región de Jerusalén y en esas provincias. Son totalmente conservadores, sujetos al Torá hebraico, inmunes a las influencias helenistas o a las influencias griegas. Entonces, estos son como que los más cerrados de los judíos, los que han conservado sus costumbres y realmente estos judíos son vistos los que eran muy celosos con relación a que eran el pueblo de Dios. Por eso el pastor nos enseña que uno de los más grandes milagros ha sido que Juan el Bautista logre hacer arrepentir a un judío y que se bautice de nuevo en agua. O sea, porque ellos decían, somos el pueblo de Dios, o sea, como que Dios les servía a ellos. Y estos eran los judíos palestinos, para tener una idea de la descripción y de la manera que pensaban. Y habían los judíos de la dispersión. Estos judíos eran diferentes porque estos judíos se llegaron a mezclar con sus vecinos paganos, o sea, con otras culturas, otras religiones. Estos ignoraban la lengua hebrea, podían hablar hebreo, pero también hablaban griego y utilizaban el griego como idioma. El griego en esa época era el idioma más difundido en toda esta región que hemos visto en el mapa, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace esta diáspora o los judíos de la dispersión? Estos son descendientes de los judíos que han sido exiliados de Jerusalén el momento que Babilonia toma cautivo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces aquí se produce un exilio. No solamente llegan a Babilonia, algunos se van a Egipto y algunos se van a otras regiones. Y algunos vuelven, como sabemos en la Biblia, con Esdras, Nehemías, vuelven a reconstruir Jerusalén después de los 70 años, pero muchos otros se quedan y se establecen en estas otras ciudades y adoptan sus costumbres, pero se mantienen como judíos, hasta se los ha llamado judíos helenistas, porque hablaban griego, se juntaban con los paganos, pero seguían siendo judíos, ¿no?
es importante saber esto porque vamos a ver cuando irrumpe el evangelio, es muy importante. Es como que Dios ha preparado estas condiciones. Es como que Dios ha hecho desde antes, aquí Babilonia era 586 antes de Cristo, dominó Babilonia. Y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, el momento que nace Jesús, se dan las condiciones que estaban preparadas para que ocurra la irrupción viendo esta historia y el contexto. Entonces, avanzando, ocurre algo muy interesante con estos judíos helenistas, con los que vivían no en Palestina, no en la parte de Jerusalén, vivían en los pueblos que están alrededor del Mediterráneo, que llega un momento en que hacen unas hebreas y pasa un milagro muy grande. Esto se llama la Septuaginta. Es la traducción de las escrituras hebreas que ellos tenían al griego koiné. Es la primera vez que se traduce, que sale del hebreo y se traduce a otro idioma. Este griego koiné era como que el griego más común y como que las escrituras se vuelven accesibles a todos. Aquí me acordaba un poco de Lutero. Aquí estamos hablando de... y es muy interesante porque aquí ocurre un verdadero milagro, porque son más de 70 traductores que hacen un trabajo independiente uno del otro y tenían un temor muy grande porque ellos eran judíos y sabían que la escritura era sagrada y sabían que no podían obviar nada, no podían añadir nada y no podían cambiar nada. Entonces, este trabajo cuando hacen los creo que eran como 72 escribas, pero se llama Septuaginta porque eran más de 70, hacen un trabajo individual y el momento de juntar el trabajo y de comparar es un verdadero milagro. Coincidía palabra por palabra. La traducción era exacta. Entonces ellos decían como que nos hemos sentado y ha habido una voz o un ser que nos ha dictado y ha sido exactamente igual de uno con otro. Eran más de 70. Es un hermoso milagro. Entonces, esta es la primera vez que se traduce a otro idioma las escrituras hebreas de ese tiempo. Entonces, hemos hablado de la diáspora, de esta traducción que fue, esta traducción fue incentivada por un rey griego que gobernaba Egipto. O sea, había judíos en Egipto. Cuando hablamos de la diáspora, estamos hablando de todos los que están repartidos fuera de la región de Palestina. Y los de Palestina eran muy celosos. Y estos judíos helénicos alguna vez llegaron a ser, incluso no me acuerdo el lugar, pero llegaron a ser una iglesia, un templo, y fue un escándalo para los de Palestina. Esta traducción de las escrituras también fue un escándalo, y decían, no, las escrituras solo pueden leerse en hebreo, no pueden ser para otros. O sea, los judíos consideraban está en la escritura como perros a los gentiles. O sea, ellos se consideraban el pueblo de Dios, pero Dios ha ido formando estos judíos helenistas, estos judíos que han hecho esta obra, y las escrituras han empezado a ser conocidas, ya no solo en Palestina, en esa región, sino en Egipto, en Alejandría, en Roma, en todas estas ciudades que están
bordeando el Mediterráneo. Seguimos avanzando. Cuando llega Jesús, Jesús no está en contra del judaísmo y en realidad él quiere corregir lo torcido que estaba la religión, ¿no? Él creía en un judaísmo escrito en el corazón, como dice en Jeremías, ¿no? 31, 33, voy a escribir en el corazón de ellos. O sea, es un pacto del Padre con su pueblo. No va en contra del judaísmo, sí va en contra de lo que tenía una mala interpretación. Y Marcos, por ejemplo, lo presenta como un rabino que tenía una enseñanza diferente, pero Jesús sí creía en el Torá, todo, pero creía que si se lo interpretaba bien, era el camino correcto para tener una comunión con Dios. O sea, no estaba en contra de eso, sí estaba en contra de la religión y el sistema que había distorsionado todo esto, este sistema religioso. Este judaísmo con la iglesia primitiva ha sido complicado porque la iglesia primitiva no sabía, no podía adecuarse, no podía la interpretación de las escrituras a la forma tradicional que estos judíos de Palestina tenían, era muy complicado. Y aquí se cumple lo del vino nuevo, ¿no? No puedes echar vino nuevo en odres viejos, ¿no? El vino va a reventar el odre y se va a perder. Se pierde el vino y se pierde el odre. Y bueno, sabemos la historia. Este sistema religioso de los judíos ha sido el que ha conspirado contra Jesús. Este sistema religioso de Jerusalén ha sido el que ha provocado la persecución de la iglesia primitiva, ha pasado la persecución de Pablo. El pastor nos decía, perder a Pablo para ellos ha sido lo más vergonzoso, que Pablo se convierta al cristianismo, siendo un judío como era. Entonces, eso ha sido lo más vergonzoso para ellos. Realmente ellos han sido cegados, no han visto las buenas noticias, no han visto, el sistema religioso ha sido demasiado para ellos y no han visto lo que tenían que ver. Hemos hablado del Imperio Romano. Es muy interesante analizar algo de la carta de Pablo a los romanos en este contexto. El Imperio Romano era lo más fuerte en ese tiempo. Entonces Pablo estaba escribiendo una carta a la ciudad más grande del imperio más grande del mundo en ese momento. Muy interesante que Pablo en sus primeros versículos mencione dos conceptos que en Roma los conocían muy bien. Él se define como esclavo de Jesucristo, como un doulos de Jesucristo, y lo define a Jesucristo como el Kyrios, como el dueño absoluto. Es impresionante. Si Roma, Roma como imperio ha crecido y su fuerza militar era demasiado grande, ha dominado el mundo en ese momento, pero la sociedad y las necesidades que tenían no han sido satisfechas y han tratado de tener un gobierno de una élite, han tratado de ser gobernados por una clase elitista
que no ha funcionado y después han acudido a semidioses y a los césares los han hecho como semidioses y han acudido a un gobierno totalmente autoritario. Entonces han tenido una transición y tampoco ha funcionado. Pero este César, que también era el sumo pontífice de la religión, era el dueño absoluto de todo. Entonces, Pablo comienza la carta a los romanos, dice, Jesucristo es el Kyrios. Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, muy interesante esto. Eso está en los primeros versículos de Romanos 1. Y aquí Romanos es una carta muy, muy especial porque Pablo no tiene relación alguna con la iglesia en Roma. Entonces tiene que escribir una carta que va a desarrollar un enfoque macro, un enfoque global del Evangelio. Debe ser una de las cartas que explica mejor el Evangelio, porque Pablo no tiene relación, no ha formado esa iglesia, no sabe el estado. Entonces tiene que Pablo tiene la unción de escribir una carta que es un tesoro, porque engloba todo el Evangelio y desde diferentes aspectos. Aquí el Evangelio, por ejemplo, se centra en dos cosas, en que Jesús era real y era verdaderamente hombre. Un pensador ha escrito esta frase que es hermosa, dice, Jesús se hizo lo que somos nosotros para hacernos lo que es Él. Jesús era un hombre, o sea, no predicaba de una leyenda, de algo imaginario, de un semidios, no, predicaba a uno que se había hecho uno con los hombres a los que vino a salvar. Qué hermoso. Esta era una centralidad de la carta de los romanos. Y la otra es el evangelio de la resurrección. Que esta es la diferencia con todas las demás figuras o semidioses, la resurrección. Jesús vive y nos otorga su presencia llena de poder, ¿no? El evangelio de la gloria de Dios. Perdón, estoy compartiendo pantalla, no sé si está bien, están viendo bien. Yo como comparto pantalla veo mi pantalla llena con mi presentación, no sé si hay preguntas o algo. Isaac, vos puedes Está manejar perfecto. eso, ¿verdad? Sí, está perfecto, se ve muy bien. Ya. Entonces, continuamos, estamos viendo la carta a los romanos y hay una frase que dice Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren aquí cómo esto es lo que comentábamos. La influencia griega era tal que todos los que no eran judíos se consideraban griegos prácticamente, ya sea por el idioma o por el pensamiento, pero era la cultura griega que había copado todas estas naciones. Pero vamos a detenernos en la primera frase, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Es increíble que Pablo diga esto, porque ¿qué había pasado con Pablo? Pablo había predicado el evangelio en Filipos y había sido encarcelado. Pablo había predicado en Tesalónica y había tenido que escapar corriendo para salvar su vida. En Berea lo habían tenido que sacar de contrabando por predicar el evangelio. En Atenas se le han reído porque ha predicado de la resurrección y los griegos ahí no han creído, y en Corinto a los griegos no les apareció el evangelio y a los judíos les ha escandalizado.
Y Pablo había pasado ya por todo esto. ¿Y qué les dice a los romanos? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. O sea, el evangelio es vida. El evangelio no son palabras. No podemos tratar de encasillar a las buenas noticias como palabras que van en un paquete. No, es la vida de Cristo. Entonces Pablo tenía una victoria, no importa lo que los hombres le podían hacer o decir, él no se rendía porque sabía exactamente a quién estaba predicando, sabía exactamente de qué evangelio estaba hablando, del poder que tenía, ¿no? Este es como un aspecto, y cuando escribió a los romanos, Pablo ya había pasado por todo esto. Hay un pensador cristiano que es muy interesante, Francis Schaeffer, y él analiza Roma, que era el imperio en vigencia cuando llegue, irrumpe el evangelio en la tierra. Y hay una conclusión muy hermosa que hace, y la he escrito aquí, porque este es el contexto de las sociedades. Aquí habla de los griegos y los romanos, que era el pensamiento greco-romano, el imperio romano en su auge. Y dice, no hay nada humano que proporcione una base suficientemente fuerte para la sociedad y para la vida individual de hombres y de mujeres. Los griegos y los romanos trataron de construir su sociedad sobre una clase elitista y fallaron. Luego se basaron en dioses finitos y también fracasaron. Cuando dice dioses finitos se refiere no solamente al César, que era un semidios, sino también a todas estas, al sincretismo de juntar todos los dioses y toda la idolatría que tenían. Y dice, no existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud. O sea, es lo contrario a lo infinito. Y a partir del principio de que el hombre es autónomo, ¿no? Ese es el pensamiento griego, ¿no? La filosofía griega. Entonces, esto es hermoso porque dice la contraparte de esta sociedad de Grecia, de Roma, han sido los cristianos. Porque ellos, a pesar de la persecución, a pesar del sincretismo de esos días donde se mezclaban religiones, se mezclaban ídolos, los ídolos abundaban en toda clase y forma, y no solamente era una religión, era una cultura. Entonces, al no ser idólatra, no solamente estaba haciendo contra los ídolos, estaba haciendo contra la cultura de ese tiempo. Entonces, no solamente han aguantado la persecución, sino han ido contra la cultura de ese tiempo, los cristianos. Y han comenzado desde el sitio totalmente opuesto, dice. ¿Y cuál era el sitio totalmente opuesto? La existencia de un Dios personal infinito, que había hablado la verdad en el Antiguo Testamento, se había mostrado en la revelación de Cristo y en el creciente Nuevo Testamento, o sea, en las nuevas escrituras. Cuando dice la existencia de un Dios personal infinito, está hablando de lo absoluto, ¿no? Si nos acordamos del Kyrios, ¿qué era? Era el dueño de lo absoluto, del poder absoluto. Bueno, nuestro Dios es lo absoluto. Nuestro Dios es lo absoluto. Y sobre este absoluto se basa nuestro cristianismo. Entonces, esa es la base, esa es la piedra fundamental, esa es la base de nuestra vida en todo sentido, moral, social, económico, en todo. Entonces, esa base no tiene cómo caer, no tiene cómo caer. Este es el dueño de lo absoluto, nuestro Dios infinito. Muy hermosa esta conclusión. Él habla de varias culturas, esto es exclusivamente
lo que dice de Grecia y Roma. Bueno, vamos a continuar. Estamos en cómo estas buenas noticias cambiaron el mundo. A ver, hemos dicho que en la región que rodea el Mediterráneo, persos vivían en varios pueblos, habían adoptado hasta el idioma griego, algunos las costumbres paganas, pero seguían siendo judíos. Y esos eran prosélitos. ¿Qué quiere decir? O sea, al traducir las escrituras de forma de hacer conocida su fe, entonces esta gente ha ido ganando a otra gente. Entonces habían judíos de la diáspora que eran descendientes de los exiliados, y habían judíos que se habían formado porque estos habían recibido de alguna manera la predicación de las escrituras, con la vida que demostraban estos judíos, con el testimonio. Entonces, a lo largo del Mediterráneo se habían formado estos judíos helenistas, ¿no? Judíos que hablaban griego, que no eran los judíos de Palestina. Ahora, estos judíos tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir a sus fiestas, tenían que llegar a Jerusalén. Y es interesante, vamos a analizar un poco cómo se da. Por ejemplo, he puesto un mapa ahí de cómo el Evangelio, a través del primer sermón de Pedro en Pentecostés, porque Pentecostés es alrededor de unos 40 o 50 días después de la fiesta, y Jerusalén estaba lleno. En Hechos, estaba leyendo en Hechos, cuando ocurre Pentecostés, en Hechos 1, y cómo Jerusalén está lleno de personas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones. Por eso hemos explicado la diáspora, y por eso hemos explicado por qué se han extendido, se han dispersado. Y viene Pentecostés, viene el bautismo del Espíritu, y son 120 bautizados, y dice, y hay algo sobrenatural en el aposento alto, y salen, y entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todo el mundo conocido. Ahora podemos entender mejor la escritura, sabiendo el antecedente de estos judíos de la diáspora. Todos iban a Jerusalén a las fiestas, y ese día de Pentecostés, como que Dios ha habido el bautismo del Espíritu, y ha salido Pedro y ha predicado, y se han convertido 3,000 primero, después 5,000, pero dentro de esos 3,000, con seguridad, habían no solo judíos que vivían en Jerusalén, habían judíos que vivían en Libia, en Cirene, en Egipto, en Creta, en Roma, que habían ido a la fiesta de Jerusalén, ¿no? Entonces, por eso el mapa dice cómo la predicación de Pedro ha alcanzado a todos estos. Y este versículo, qué hermoso, dice, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, miren cómo Dios ha preparado el tiempo. He puesto un versículo ahí, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto era un escándalo para los judíos de Palestina. Incluso sabemos del problema que ha habido con Pedro, con Jacobo, cuando Pedro no predicaba esto a los gentiles. Pero aquí vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre. Sabemos que somos un cuerpo, sabemos que un cuerpo es el organismo más perfecto, unido más perfectamente. El único que puede tener esa unión en la iglesia, el único que puede hacer el nexo en la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Y aquí nuevamente, ya no hay diferencia, judíos, griegos, esclavos o libres. A todos se nos ha dado de beber del mismo Espíritu. Qué hermoso este versículo. Y aquí ocurre algo muy, muy interesante y es para nombrarlo. Lo que ha ocurrido en Antioquía es como un ejemplo de cómo debería ser tomado el Evangelio. ¿Por qué? Porque en Jerusalén ha comenzado con Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu, sí, pero Antioquía ha sido algo totalmente diferente. La iglesia en Antioquía ha conmovido la ciudad y ha conmovido el mundo entero en esa época, lo que no ha sucedido con Jerusalén. En Jerusalén ha habido tremendo milagro, el derramamiento del Espíritu y todo, pero Jerusalén era la figura del sistema religioso. A Jesús no le gustaba estar en Jerusalén, se iba a posar a Betania. Cuando Jesús tenía que dar una de las más grandes revelaciones, lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, al norte, o sea, lo más alejado de las provincias de Israel. Lo saca del sistema religioso que representa este Jerusalén. Entonces, aquí en Jerusalén ocurre el derramamiento del Espíritu, sí. ¿Hay conversión? Sí. Pero lo que realmente, la iglesia que realmente ha surgido como cristiana es la de Antioquía, donde se ha recibido el Evangelio y donde ha sido como que la iglesia a la que Dios nos ha querido mostrar en las Escrituras, por varios aspectos, varias cosas. La primera de ellas es quiénes han intervenido en Antioquía. Y ahora con los antecedentes vamos a poder entender un poco mejor. La iglesia primitiva se ha quedado en Jerusalén. Algunos comentarios dicen que los cristianos asistían a las sinagogas, algunos nombran judaísmo cristianizado, pero no existe eso. No ha llegado a formarse un judaísmo cristianizado en absoluto, porque el judaísmo de Palestina, de Jerusalén, es totalmente un sistema religioso y no han entendido las buenas nuevas. Su mente estaba cegada totalmente por la religión. Y aquí queremos ver lo que ha pasado en Antioquía. En Antioquía han intervenido varios personajes. En la palabra, si quieres leer sobre Antioquía, tienes que irte a Hechos 11 y ahí vas a ver qué es lo que ha pasado en Antioquía. Y el primero que nombran es Esteban. Directamente Esteban no ha estado en Antioquía, no en absoluto, sino que Esteban ha sido un siervo del Señor, ha sido el primer mártir. Jesús les dijo, van a recibir poder para ser testigos míos en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra.
Esta palabra testigos no implicaba muerte, pero al dar su vida, muchos han sido mártires. Entonces, al final, esta palabra testigo significaba mártir. Y la mejor definición que he encontrado es uno que testifica de Cristo por medio de su muerte. Y eso ha sido Esteban. Esteban ha testificado las buenas noticias, ha testificado el evangelio, ha testificado de Cristo por medio de su muerte. Este Esteban ha sido uno de los, creo que eran 7, que los discípulos han tenido que nombrar para que sirvan las mesas, para que atiendan. Justamente a todos estos judíos se quejaron que sus viudas estaban desatendidas, y por esa queja los discípulos, los apóstoles, han nombrado a 7 que hablaban griego. Esteban hablaba griego, para que atiendan las mesas. Esteban era un siervo, pero más allá de siervo, dice que Esteban iba a las sinagogas, y aquí está lo interesante. Dice que Esteban iba a las sinagogas, antes de eso, iba a la sinagoga en Hechos 6. En Hechos 6 relata cómo Esteban iba a las sinagogas, y ahora vamos a entender mejor. Había sinagoga de los libertos, había la sinagoga de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y dice que disputaban con Esteban. Estos eran judíos que estaban en Jerusalén, y en Jerusalén habían muchas sinagogas, y estas sinagogas se podían separar por el origen de los que venían. Los de Cirene seguramente tenían su sinagoga. Cirene era un pueblo al norte del África. Y en estas sinagogas dice que estos judíos disputaban con Esteban, pero no lo podían. Esteban tenía la verdad y tenía la unción. Entonces, de tal manera Esteban hablaba que nadie le podía contradecir. Y ocurre lo que ocurrió, o sea, lo arrestan, lo ponen falsos testigos, lo llevan contra el concilio, y en el concilio da un tremendo testimonio Esteban, y es apedreado y muere Esteban, ¿no? Muere Esteban, y ¿qué es lo que pasa? Cuando muere Esteban, hay una gran persecución en Jerusalén. Y aquí otra vez hay una dispersión. ¿Por qué? Porque debido a la muerte de Esteban hay una gran persecución, con Saulo de Tarso a la cabeza. Persiguen a todos los cristianos, y otra vez los cristianos tienen que salir de Jerusalén. Los cristianos. Y estos cristianos son los que llegan a Antioquía. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en Antioquía. En Hechos 11, 19-20 dice: los que habían sido esparcidos de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En el mapita podemos ver, Jerusalén está aquí, Antioquía está más arriba, no sé si pueden verlo. Y Chipre es esta isla que está cerca de Antioquía, y Fenicia es toda la costa. Entonces, fueron esparcidos los cristianos, y dicen, no hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, salieron de Jerusalén, estos ya eran cristianos, y hablaron solo a los judíos. El versículo 20 es lo más interesante que tenemos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta ha sido la primera vez que ha sido anunciado el evangelio a los griegos. Han dejado de hablar a los judíos y han anunciado a los griegos. Y aquí ha pasado
pasado algo maravilloso. Dice que la gracia, el evangelio de la gracia ha sido manifestado. Dice que el Señor estaba con estos. Ahora, ¿quiénes eran los de Cirene? ¿Cómo los de Cirene van a llegar a Antioquía? Habían 2.600 kilómetros de Cirene a Antioquía. Los de Chipre todavía geográficamente están cerca. Pero ¿quiénes eran los de Cirene? Los de Cirene han sido los que han contendido, los que disputaban con Esteban en la sinagoga. Estos de Cirene eran un pueblo al norte del África y hay algunos estudios que dicen, ahí está Cirene, ven la flechita, es al norte de África y es interesante porque Esteban llega a Antioquía por medio de los de Cirene, porque ha estado disputando en la sinagoga con los de Cirene. Y cuando en Hechos 11 empieza a describir la iglesia en Antioquía, el primer nombre que dan es Esteban. Después habla de los de Chipre y los de Cirene, que llegan a Antioquía. ¿Y qué hacen? No predican solo a los judíos, sino hablaron también a los griegos. ¿Y qué es lo que pasa? Perdón. En Hechos 6:9 está cuando se levanta uno de la sinagoga llamado de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Estos libertos eran judíos que antes eran esclavos. Estos habían sido capturados por los romanos y luego liberados. A estos los llamaban libertos, porque el imperio romano había abarcado todo y ellos tomaban esclavos, los romanos. Y los libertos eran como los que habían conseguido ser liberados, pero eran judíos. Ahora, esta característica de los de Cirene es importante porque al ser del norte de África parecía que hasta eran de color, y al ser esclavos el entendimiento del evangelio era una bendición porque ellos en lo natural habían sufrido lo que nosotros sufrimos en lo espiritual. No hay una esclavitud física, pero ellos sufrían una esclavitud física. Entonces para ellos era pues fácil mostrar la liberación que significaba el evangelio. Amén. Es algo muy interesante. El versículo 21 en Hechos 11 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Está hablando de los griegos en Antioquía. Entonces, miren cómo ha llegado el evangelio a Antioquía. Después de los de Cirene, después de Esteban y después de los de Cirene, ha llegado Bernabé. Se menciona a Bernabé, porque la iglesia en Jerusalén ha escuchado lo que pasaba en Antioquía y han dicho, mandemos a alguien para ver qué está pasando. Y lo mandan a Bernabé. Lo mandan a Bernabé y Bernabé era un padre y en Hechos 11:23 dice que llega Bernabé y ¿qué es lo que ve en Antioquía? Vio la gracia de Dios. Amén, el evangelio de la gracia. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciese un verdadero padre. Pero miren a qué le guía Bernabé, es guiado por el Espíritu, ¿a qué? A buscar a Pablo. Pablo había estado 11 años en Tarso. Había estado 11 años en Tarso y el mismo Bernabé lo había llevado a Tarso, porque Pablo, después de ver la visión que vio en el camino a Damasco, ha estado en Jerusalén un tiempo con los hermanos, pero no hallaba su lugar o no estaba preparado todavía, y 11 años se queda en Tarso. Bernabé va a Tarso y lo trae a Pablo a Antioquía.
hay una relación muy estrecha entre Esteban y Pablo. Dios hace cosas maravillosas. Aquí Esteban produce una sucesión apostólica a Pablo. Es la primera sucesión apostólica que se da en la iglesia. Esteban ha comenzado la obra en Antioquía a través de los de Cirene. Y Pablo con seguridad ha estado en una de las sinagogas de Jerusalén, porque Pablo era de Tarso, y los de Tarso con seguridad tenían una sinagoga en Jerusalén. Y Pablo lo ha escuchado a Esteban, y Pablo ha estado cuando Esteban ha dado su testimonio, y Pablo ha estado cuando Esteban ha sido apedreado, y el manto de Esteban, sabemos, ha sido echado a los pies de Pablo. Había una sucesión apostólica y Pablo ha tomado el manto de Esteban y ha continuado el evangelio en Antioquía, como que ha confirmado el evangelio. ¿Qué ha hecho? 1 año con la iglesia, 1 año con la iglesia enseñando, edificando, y dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La obra de Bernabé y Pablo ha sido tremenda. Entonces, este es un ejemplo. Estamos viendo, vamos a ver la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía. Un poco el contexto geográfico de Jerusalén es lo que opaca la iglesia por ser el centro del sistema religioso, donde el judaísmo es la fuerza dominante, y la iglesia en Jerusalén fue considerada como una secta dentro de ese judaísmo, ¿no? Entonces, no ha habido un verdadero esplendor de las buenas noticias del evangelio, del cristianismo, como que la religión les cegó el entendimiento. En Antioquía, Pablo y Bernabé perfeccionan los santos, edifican el cuerpo de Cristo, impactaron a la sociedad, a la ciudad, de tal manera impactaron porque conmovieron a los habitantes de Antioquía, que se los llamó cristianos. Era la primera vez que se los llamaba cristianos. Cristianos es que pertenecen a Cristo, que sigan a Cristo, que son como Cristo. Y ese es el verdadero evangelio. Cristo en nosotros, menos nosotros. Amén. Entonces, esto es lo que Antioquía es el verdadero resultado de la prédica del evangelio. Es la diferencia con la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía. Creo que no tengo más. Sí, ahí termino. Es un tema bastante amplio, pero bueno, lo he enfocado desde ese punto de vista. Así que, si quieren, podemos compartir algo. Isaac, ¿estás por Aquí ahí? estoy. Sí, tal vez para ir redondeando un poco las ideas y entrando en el tema de las preguntas, el Mesías, ¿qué tan central, o sea, el Mesías para los judíos, qué tan central fue en el mensaje? Él no fue considerado tanto para los judíos dentro de este mensaje. Es central porque, por ejemplo, en la profecía de Isaías, cuando hablas de los pobres, hablas de los oprimidos, hablas de los cautivos, toda la profecía está en que el Mesías iba a dar la respuesta a ellos. Esa es una respuesta divina y solo el Mesías podía hacer eso, solo el ungido. Entonces, es totalmente central, ¿no? Hay algo que me impacta de todo esto. Había una secta, la secta de los esenios. Ellos guardaban muy bien el tema de traducir o transcribir la Biblia, y ellos
habían leído una profecía que el mismo Abraham dio, el mismo Jacob dio, acerca de que cuando el cetro de Judá esté en manos de alguien que no sea judío, que no pertenezca al pueblo de Israel, iba a venir el Mesías. Y cuando Herodes sube al poder, los esenios dejaron el desierto y volvieron a las ciudades porque estaban seguros de que el Mesías iba a llegar. ¿No? Pero aún así, lo que tú decías, aún así no lo vieron. Aún así sus ojos no fueron abiertos y pudieron ver en Jesús este cumplimiento. Entonces, ¿qué tan vital tú crees que ha sido el tema de, porque han sido perseguidos los judíos helénicos, como tú decías, por el tema de la Septuaginta, pero qué tan vital ha sido la Septuaginta en este trasfondo del mensaje del Mesías? Es importante porque me impresiona cómo ha sido preparado las condiciones y el contexto en todo. Por ejemplo, que puedan traducir a un idioma donde ese idioma sea el que domina casi todo el mundo de esa época, o sea, que era el griego común, o sea, que todos podían leer. Entonces, vos decías, ¿por qué Alejandro Magno ha tenido que dominar tanto y por qué ha sido tanto su esplendor? Había un propósito más adelante y el propósito era que el griego, el idioma, domine eso. ¿Por qué? Porque la escritura tenía que hacerse conocida, la escritura del Torá, de los primeros libros, para toda esa gente. Y los judíos helénicos sí se mezclaban, porque había mucha influencia pagana, todo, pero como que podían ser tal vez hasta más genuinos en su testimonio y con eso conseguían que la gente los admirara. Entonces se han ido ganando adeptos y estaba leyendo un comentario que decía, pero los judíos palestinos eran reacios a esto porque no los consideraban iguales a ellos de ninguna manera. Y había el tema, por ejemplo, de los hombres que tenían que ser circuncidados. Y muchos no se volvían judíos por este tema de no circuncidarse. Y en las mujeres había como una ceremonia de un bautismo, de algo medio extraño. Entonces eran cosas que impedían que se vuelvan judíos realmente. Cuando llegó el cristianismo se abrió el tema, ya no era necesaria la circuncisión ni este rito para las mujeres, y fue como que la expresión libre, y ahí sí, mucha gente cercana o temerosa de Dios pudo conocer a Dios, ¿no? Dentro de todo lo que nos explicabas en un principio, algo que me llamó la atención fue que una de las primeras frases de predicación fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tan impactante fue esta frase? Porque a veces a nosotros esta frase no nos suena, no entendemos el concepto de reino, pero ellos vivían en medio de un imperio, como tú decías. ¿Y qué tan vital fue esta frase para ellos, el tema de escuchar esta frase? A ver, no sé si ha sido la mayor parte de las cosas que están escritas. A veces las leemos nosotros y tenemos el privilegio de conocer toda la historia, cosa que en ese momento el que escuchaba esa frase conocía o parte, o estaba en otro contexto, o estaba en otro sistema que su entendimiento. Somos privilegiados en poder leer hoy la palabra y tener la revelación y tener los padres y tener el cuerpo que nos puede alimentar de esta manera, porque entendemos, vemos la revelación, entendemos la vida que hay en esas palabras. El reino de los cielos se manifiesta a través de Cristo, o sea, Dios manifiesta lo mejor que tiene, lo más profundo de su ser, y es su Hijo.
Entonces, en su Hijo está contenido toda la bendición y la provisión que Dios dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Es maravilloso, o sea, es impresionante. Dentro de todo este contexto histórico que planteaste, yo sé que no lo mencionaste, pero simplemente, ¿qué tan vital crees tú que ha sido el tema de la destrucción del templo? Después de que Jesús muere, él va, ¿no?, al templo y él dice, bueno, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y más o Sí, menos como 50 años después, Roma sí, destruye el templo. sí, creo que han sido como que estaba leyendo un comentario como que ahí hubiera habido ya no hubiera habido el motivo principal de la separación entre los judíos, pero lamentablemente no ha sido así, no ha sido así. Hubiera sido la causa, parecería que hubiera sido la causa para que ya no haya esa distinción tan marcada y tan fuerte y realmente se derrumbe lo que ellos sostenían que era su templo y que en Jerusalén no ha sido así y hasta el día de hoy vemos que no han entendido y no han visto realmente lo que tenían que ver. Aquí tengo otra pregunta. ¿Y si hubiera sido diferente la expansión del Evangelio si los judíos no hubieran sido dispersos? Los judíos han sido dispersos con Babilonia. Los que han sido dispersos después han sido los cristianos de Jerusalén por la persecución que había en Jerusalén. Entonces, los judíos han hecho una parte de llevar el judaísmo a estas otras ciudades. Pero los que han llevado el cristianismo en realidad han sido los que han sido dispersos de Jerusalén luego de la muerte de Esteban. Ha sido una de las causas para que haya esta persecución, ¿no? Entonces, son dos etapas totalmente diferentes y con dos obras totalmente diferentes, ¿no? Son dos contextos totalmente Y si hablamos diferentes. de la segunda etapa, después de la muerte de Esteban, la persecución, si no hubiera existido esa persecución, ¿tú crees que el Evangelio se hubiera podido expandir de la misma? Tenía un versículo, a ver, en Hechos 1:8 dice, Jesús les dice, ¿no? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, era clara la instrucción. O sea, quédense aquí, van a recibir el poder y después van a ser testigos no solo en Jerusalén, en toda Judea, y no solo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo último de la tierra está lo demás. Y en Hechos 8:1, aquí está hablando de la muerte de Esteban y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? De Judea y de Samaria. O sea, exactamente donde Jesús dijo, ahí fueron esparcidos. Entonces, la muerte de Esteban ha dado fruto. Obviamente ha dado fruto. Tengo aquí otra pregunta. ¿Qué tan, o sea, dice, si pudiéramos dar un concepto de esta iglesia en su diseño original, porque ahorita hablamos de iglesia y se vuelve algo demasiado confuso, ¿no? Pero, ¿cuál sería la definición de esta iglesia de la que se habla en Hechos? Lo principal de la iglesia de Antioquía que han conseguido es que ellos no se han autodenominado cristianos.
la ciudad les ha llamado cristianos, han conmovido la ciudad y a ver, Antioquía tenía 4 tipos de habitantes. Tenía sirios, porque era la capital de Siria, estaba en Asia Menor. Tenía griegos, tenía romanos y tenía judíos. Entonces, era como una ciudad importante por el comercio y por geopolíticamente estaba en una situación muy importante. Ahora, para que esta ciudad sea conmovida con la iglesia y para que la misma ciudad los autodenomine, o sea, que la ciudad les ha puesto el nombre, no la iglesia se ha llamado cristiana, no. Estos 4 ciudadanos, Sirio es enemigo de Dios. Sirio significa enemigo de Dios. Romano es el que confía en su fuerza, en la fuerza bruta. Griego es el pensador, es el que confía en su mente. Y judío es el sistema religioso. ¿Me entiendes? Son 4 obstáculos para conocer a Dios. Pero de tal manera ha conmovido esta iglesia a la ciudad que esta ciudad los ha denominado cristianos. O sea, al decirles son cristianos, ¿qué querían decirles? Son seguidores de Cristo o son como Cristo o son como Él. Y eso es lo que la iglesia debe mostrar, a Cristo. Ese es el llamado. Amén. Hay un datito más de Antioquía. Ministraban a Dios, dice, en un versículo. Es hermoso eso. Está en Hechos 13. Está en Hechos 13, 2. Describe la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, y dice, ministrando estos al Señor. Otro dato importante de Antioquía, ministraban a Dios, ¿no? Hemos tenido la palabra de qué es ministrar a Dios. Es conocer el corazón de Dios, es saber la voluntad de Dios, es conocer el dolor de Dios, es consolar a Dios. De tal manera conocían que podían ministrarlo a Dios. Eso también es tremendo. Bueno, una más dice, ¿cuál sería el propósito de los 400 años de silencio y qué cosas surgieron en este tiempo? O sea, antes de que se empiece a predicar las buenas noticias, hubieron 400 años de silencio. ¿Será que estos 400 años de silencio prepararon un contexto? Sí, Babilonia estaba encima de los 500 años. Después ha venido el imperio medo-persa, después los griegos y después los romanos, pero como que es interesante, cada uno ha aportado algo en el contexto en el que ha tenido que venir Jesús como hombre, ¿no? Yo creo que ha sido un tiempo de preparación y Dios ha hecho perfecto, o sea, era el tiempo perfecto. Tal vez para poder cerrar, por favor, o sea, tú corregime, pero entonces este concepto de las buenas noticias se podría resumir en, hay un Dios absoluto, soberano, pero ese Dios está dándonos una posibilidad que antes no la teníamos, de poder estar cerca de Él. Entonces, ¿o cómo podríamos resumir estas buenas noticias? Yo creo que el Evangelio no lo puedes encerrar en palabras, es vida. No podríamos resumir y decir en un texto lo que ha venido a dar Cristo es vida, es su vida. Ha intercambiado su vida con la nuestra. Nos ha mostrado lo que es nacer de nuevo, lo que es tener su genética, lo que es que Él vive en nosotros en Él. Entonces, cuando hablamos de evangelizar, tiene que ser con el
poder de la vida de resurrección. No podemos hacerlo con palabras. No hay ese evangelio de palabras. El mayor milagro de una persona es el nacer de nuevo.